La contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. El Valle de los Reyes fue la necrópolis elegida por los faraones del Imperio Nuevo como lugar para su descanso eterno, o casi mejor, ateniéndonos a las creencias de los antiguos egipcios, para lugar elegido para su tránsito de esta a la otra vida. A diferencia de las necrópolis del Imperio Antiguo, como las necrópolis de Giza o las de Saqqara que vimos ya hace unos meses aquí en este mismo programa, en aquella contrahistoria que dediqué a las pirámides, pues bien, estas tumbas no tienen mucho que ver, desde luego, por fuera con las de Giza o las de Saqqara. Las del Valle de los Reyes son tumbas desde fuera invisibles. Aquí los reyes trataban de pasar desapercibidos. Los faraones, en torno al año 1500 a.C., dejaron de construir pirámides y decidieron enterrarse bajo tierra en tumbas de gran tamaño. Bueno, no todas son de gran tamaño, pero sí la mayor parte de ellas. Vamos, auténticos complejos funerarios repletos de pasillos, de corredores, de cámaras, sobre cuyas paredes no escatimaban en decoración. De hecho, si algo nos ha llegado, si no intacto, casi intacto, de todas estas tumbas, son precisamente las pinturas sobre las paredes, de las que los arqueólogos y los historiadores han extraído gran cantidad de información. Tampoco escatimaban en los ajuares, aunque ahí solo tenemos un ejemplo. La única tumba faraónica que ha llegado intacta hasta nuestros días, faraónica de todos los faraones de Egipto, estoy hablando, incluidos los del Imperio Antiguo, es la de Tutankamón, que fue el faraón niño, un faraón muy famoso de la dinastía 18, que reinó en el siglo XIV a.C. Bien, esta tumba, la de Tutankamón, está en el corazón mismo, en el centro del Valle de los Reyes. Fue descubierta por un arqueólogo inglés llamado Howard Carter hace casi un siglo, en el año 1922, y por su riqueza constituye uno de los grandes tesoros del Antiguo Egipto. Es, de hecho, uno de los símbolos junto a las pirámides del Antiguo Egipto. La tumba de Tutankamón, que por lo demás fue un faraón menor, nos permite hacernos una idea de cómo era aquella sociedad, una idea bastante precisa además, y el asombrosamente alto nivel de riqueza material que alcanzó hace más o menos unos 3.000 años. También nos permite imaginar cómo serían las tumbas de los grandes faraones de la época, del Imperio Nuevo, es decir, ya he dicho antes que Tutankamón era un faraón menor, pero en cambio hubo otros, su padre, por ejemplo, que fue Akenatón. Ese fue uno de los grandes faraones, aunque Akenatón no se le enterró en el Valle de los Reyes por razones teológicas, porque fue un hereje esencialmente, pero otros faraones del Imperio Nuevo, como Ramsés II, o su padre, Seti I, o Tutmosis II, que fueron enterrados todos en el Valle de los Reyes, además en tumbas bastante grandes, tumbas de varias veces más grandes que la de Tutankamón. Nos han llegado sus momias, nos han llegado sus tumbas en mejor o peor estado de conservación, pero no sus ajuares, que fueron saqueados ya en la antigüedad remota. Es decir, que los ladrones las asaltaron casi no el día después de que los enterrasen, pero no mucho después. Es decir, las tumbas egipcias a veces pensamos que se saquearon en la Edad Media o nuestra Edad Media, ni mucho menos. Fueron saqueadas mucho antes. Pero bueno, el hecho es que los ladrones no se pudieron llevar las pinturas porque estaban pegadas a la pared y además tampoco las valoraban demasiado. Estas pinturas son un testimonio de incalculable valor sobre la vida, sobre las costumbres y sobre las creencias de aquellas gentes. Gracias a ellas, los arqueólogos han conseguido recrear con bastante exactitud, la verdad, lo que fue el Imperio Nuevo. Fue el periodo, sin ninguna duda, más próspero de todo el Antiguo Egipto. Pues bien, hoy en la contrahistoria vamos a adentrarnos en el Valle de los Reyes, un sitio arqueológico cargado de historia, que ha sido además el origen de multitud de leyendas. Antes de meternos en materia, vamos a ubicar en el mapa el Valle de los Reyes. Lo estamos viendo en estos momentos. Empezamos el programa bien hoy con una imagen. Bueno, en este caso no es una imagen, es un mapa. Os estoy mostrando el mapa de Egipto actual, pero bueno, en cuanto a las costas y el recorrido del Nilo, esto no ha cambiado en los últimos 3 o 4 mil años, así que nos podemos hacer una idea. Es una imagen de satélite exactamente, en la Chincheta. Bueno, es un mapa de Google Maps, como podéis ver, que he capturado. Y como podemos apreciar en el mismo centro del mapa, en la Chincheta pone Valle de los Reyes, tumbas de faraones y cámaras sepulcrales. Bien, como veis está en el mismo
corazón de Egipto, en el centro del valle del río Nilo, no está al norte, en el delta, está de hecho bastante al sur de las otras necrópolis, de la necrópolis de Giza, aproximadamente unos 650 kilómetros al sur del Cairo, y bueno, el Cairo y la necrópolis de Giza están justo uno al lado del otro, así que es eso, aproximadamente 650 kilómetros de río es lo que separa las necrópolis del Imperio Antiguo de esta necrópolis del Imperio Nuevo. Está, si lo vemos, más o menos un poquitín más cerca de Asuán que del Delta, pero si podemos decir así en líneas generales que está a medio camino entre Asuán, que es donde terminaba de manera tradicional lo que era el Antiguo Egipto, bueno, y donde termina hoy el Egipto casi poblado. A partir de ahí ya se abre un lago gigantesco, el lago Nasser, y prácticamente toda la población de Egipto de nuestros días, estoy hablando, va desde Asuán hasta el delta del Nilo. Los 80 millones de habitantes que creo que tiene Egipto pues están todos concentrados en esa delgada línea verde, esa cinta verde serpenteante, y después en el triángulo que conforma el delta. Así que Egipto es un país densamente poblado, no porque el país sea pequeño, que no lo es en absoluto, como podemos ver, es un país bastante más grande que España o que Francia, pero la tierra no da para vivir más que en, pues eso, en el Valle del Nilo y en el delta del Nilo. En el Antiguo Egipto pasaba exactamente lo mismo, pero claro, había mucha menos población que ahora. Ya digo, es uno de los países más poblados de África. En aquel entonces sí, si lo comparamos con otros países de la época, también era un país bastante poblado. Pero bueno, volviendo sobre el tema del Valle de los Reyes, vemos exactamente dónde está. Esta zona se la conocía en tiempos como el Alto Egipto. El Bajo Egipto se correspondía con el delta del Nilo. Los faraones del Imperio Nuevo colocaron su capital en la ciudad de Tebas. No todos, es cierto. Akenatón, por ejemplo, pues se la llevó a la ciudad de Amarna, que está aproximadamente 200 kilómetros al norte de Tebas, y a partir de la dinastía XIX, es decir, ya a finales del siglo XIII a.C., la capital volvió al norte, a la ciudad de Memphis, que está cerca de lo que hoy es el Cairo. Os preguntaréis dónde estaba Tebas. Pues estaba en donde está hoy Luxor, es decir, frente al Valle de los Reyes. Esta Chincheta que estamos viendo sobre el mapa, ahí es donde estaba Tebas. El Valle de los Reyes se encuentra justo enfrente de, ya os digo, de esta ciudad, y por lo tanto conforma pues un conjunto monumental. La ciudad de Luxor es moderna, a pesar de que tiene una serie de templos antiguos. Si vais por allí veréis que es una ciudad moderna. De hecho no se llama Tebas, se llama Luxor como el templo. La ciudad se encuentra en la ribera izquierda del Nilo, perdón, la ribera derecha del Nilo desde el que el Nilo nace, es decir, los ríos se miden derecha e izquierda en función de si van hacia el mar o vas hacia las montañas. La ribera derecha del Nilo está la ciudad de Luxor, y a la izquierda es donde están las necrópolis, toda la necrópolis tebana, que es como se llama. De cualquier manera lo podéis ver en la siguiente imagen, os la estoy mostrando en este momento. Voy a verla yo también, que la tengo aquí. Mientras os la muestro, pues ya de paso la veo yo, que no está nada mal. Esto de enseñaros una imagen y que yo pueda compartirla con vosotros. Bueno, tenéis el mapa de Tebas y podéis ver, bueno, de Tebas, de Luxor mejor dicho, y podéis ver el Valle de los Reyes a la izquierda, y a la derecha pues se ve lo que es la ciudad de Luxor actualmente, con las indicaciones que dan los de Google Maps. Se puede ver el Hilton Luxor, Iberhotel Luxor, Steigenberger Nile Palace. Lo digo por si sirve esto ya como guía hotelera. Bueno, ahora mismo están cerrados, pero de cualquier manera, si vais a pasaros por allí, pues así veis más o menos dónde está. Como veis, el Valle del Nilo, la parte verde del Valle del Nilo cultivable es muy estrecha, y el resto es puro desierto. Un desierto implacable en el que rara vez llueve, rara vez, muy pocas veces. Al cabo de... Habría que medir las lluvias en esta zona de Egipto, en el desierto, pues no lo sé, no cada año, cada 10 años, cada década. Eso sí, cuando llueve muchísimo, llueve de manera torrencial, y esto ocasionó en el pasado bastantes problemas en las tumbas. De cualquier manera, es una zona muy seca, que no crecen ni los cactus ni nada que se le parezca. Pues bien, ahí es donde los faraones de la dinastía XVIII empezaron a enterrarse en torno al año 1500 a.C. Y aquí en este punto es donde surgiría la primera de las preguntas, que seguramente ya os habréis hecho según estabais mirando el mapa. ¿Por qué lo hicieron allí? Esta es una pregunta muy pertinente. Es decir, no parece un lugar, llamémoslo, muy real. Cuando digo real, no real en la acepción del perteneciente a los reyes. Más bien todo lo contrario. Desde fuera lo que los ojos ven es un valle seco y pedregoso, no muy digno de los faraones de Egipto. Recordad en el capítulo que hice sobre las pirámides, que hoy las pirámides ya están en el desierto, al borde mismo del desierto, pero en su momento, tal y como os conté en aquel programa, las pirámides daban con el Nilo. Los templos
que estaban frente a cada pirámide, el templo del valle, iba a morir ese templo al mismo río, a la misma orilla del río. Y se veían, de hecho, las pirámides desde el río. En este caso, desde el río no se puede ver nada porque es un valle cerrado. Y un valle, ya digo, que no es muy bonito, tal y como estamos viendo en esta imagen que os muestro ahora. Es una imagen panorámica del Valle de los Reyes. Es, visto más o menos prácticamente todo el valle, no entero, pero se puede ver en esta imagen panorámica que es bastante ancha. Se puede ver el aparcamiento donde dejan los autobuses a los turistas y luego pues todos esos senderos, esos caminos y los accesos a las tumbas. Todo esto, los senderos y los accesos a las tumbas tan visibles y tal, todo eso es moderno. En la antigüedad el valle presentaba un aspecto mucho más agreste y era relativamente complicado dar con el acceso a las tumbas, porque la idea era que las tumbas, una vez selladas, no las encontrase nadie. Y si no las encontraba nadie, pues no la podían saquear, que era un poco la idea. Bien, aquí tenemos el primer elemento. Los faraones del Imperio Nuevo no querían que se saqueasen sus tumbas, como había sucedido con los de las pirámides, con los faraones del Imperio Antiguo, que las pirámides eran todas muy vistosas desde fuera, pero claro, aquello que fuesen tan vistosas constituía un reclamo para los ladrones. En fin, no eran tontos. Veían aquella pirámide y ya se podían imaginar lo que tenía dentro. Sabían que los reyes de Egipto estaban especialmente obsesionados con la vida de ultratumba y con la muerte, etcétera. Y los rituales, además, que se llevaban en torno a los rituales funerarios, estaban rodeados de riquezas por todos los lados. De ahí que cuando veían una pirámide, por pequeña que fuese, intuían con bastante razón que aquello iba a estar lleno de oro, lleno de piedras preciosas, etcétera. Es decir, objetos que podrían arrebatar, sacar de la pirámide y venderlos luego por ahí en el mercado negro. Bien, esto sucedió continuamente. Y una de las cosas que los faraones no querían, nadie quiere que le saquen su tumba. Productos además que metían en la tumba, ya digo, esos objetos que son fácilmente escamoteables. Y bueno, el caso del oro además es convertible en otra cosa con solo pasarlo por el horno. El oro funde a una temperatura relativamente alta, unos 1000 grados aproximadamente, creo 1064 creo. El hierro necesita mucho más, necesita 1500 grados. Bueno, si nos vamos al wolframio, por ejemplo, pues para fundirlo hace falta un horno a 4500 grados. Pero bueno, lo de fundir el oro es algo relativamente asumible, conseguir 1000 grados en un horno, y por lo tanto desde la antigüedad pues se venía fundiendo. Sí que si robaban una máscara o unas figurillas de oro, lo convertían los ladrones, se les perdía la pista fácilmente. Bien, eso de que les saqueasen las tumbas, como os comentaba, tenía también un significado teológico, no solo material. Ya digo, no está bien, que a nadie le gusta que después de haber invertido un montón de recursos, más que dinero, los egipcios todavía no conocían el dinero en metálico, faltaba mucho tiempo para que se inventase, tal y como os conté en la contrahistoria aquella que hice hace un par de años sobre la historia de la moneda. Bien, aparte de eso tenía un significado teológico importante, muy importante. La tumba para los antiguos egipcios era algo así como una máquina de resurrección, que necesitaba que todos sus elementos estuviesen presentes para que el faraón disfrutase la otra vida de esos elementos y la máquina funcionase como es debido. Es decir, que si faltaban, por ejemplo, el parte del ajuar, pues no iba a poder disfrutar en la otra vida de esa parte del ajuar. Y según pudimos ver en la tumba de Tutankamón, un faraón casi no insignificante, pero sí un faraón menor, estaba lleno, tenía, para que nos hagamos una idea, hasta carros para que los utilizase el faraón en la otra vida. Nos podemos imaginar lo que meterían en la tumba de los grandes reyes. Claro, si se le quitaba todo aquello, pues arruinabas el invento. Y eso no solo lo pagaba el faraón, que por supuesto tenía que privarse de un montón de cosas en la otra vida, sino que lo pagaba todo Egipto. Recordemos que el faraón era un dios viviente y fue un dios viviente durante miles de años. Era la personificación misma de Egipto, por lo que su suerte, tanto la suerte terrena como la de ultratumba, estaba ligada a la suerte de sus súbditos. Si el faraón no tenía un tránsito adecuado en el otro mundo, pues eso lo pagarían sus súbditos en este mundo. De ahí que un saqueo de tumbas era una cosa muy seria. Es más, a través de papiros antiguos hemos conseguido saber que en nuestros días que el saqueo de tumbas era uno de los delitos más graves que se podían cometer en el Egipto faraónico y que estaban muy castigados. Claro, visto así ya la cosa cambia, es decir, es comprensible que abandonasen las pirámides con lo bien que quedaban y lo aparentes que eran
y que quisiesen esconder su tumba, a pesar de que eso les condenaba a que su tumba quedase olvidada, por lo menos para los vivos. Bien, no les interesaba demasiado los vivos, vale, es cierto que hubiera estado mejor que los vivos hubiesen visto la tumba de tal o cual faraón, como habían hecho los del Imperio Antiguo, pero si eso suponía que les iban a saquear, casi preferían que la tumba se olvidase. Luego sabían además, y esto es importante, que en los 1500 años que habían pasado desde las primeras dinastías, el Egipto faraónico nace en torno al año 3000, antes de Cristo más o menos, y estamos en el año 1500 antes de Cristo, pues en esas primeras dinastías se habían producido épocas de gran inestabilidad. Se han producido dos periodos intermedios, por ejemplo, entre el Imperio Antiguo y el Medio, un periodo intermedio, luego entre el Medio y el Nuevo hubo otro periodo intermedio, y eso por no hablar de invasiones, como la invasión de los Hicsos, que antecedió a la llegada del Imperio Nuevo. La impuso fin, de hecho, al Imperio Medio en el siglo XVII a.C. Los Hicsos fueron unos invasores llegados desde Asia que durante un siglo, más o menos, eran un pueblo extraño para los egipcios de la época. No compartían, lógicamente, las mismas preocupaciones religiosas, pero dominaron Egipto durante un siglo. Introdujeron, eso sí, los Hicsos, y eso los egipcios se lo pudieron agradecer durante mucho tiempo, introdujeron el uso del caballo, el uso del carro y el arco compuesto, que luego fueron elementos que en el Imperio Nuevo aparecerían por todos los lados. Serían, pues, en muchos aspectos definitorios. Pero volviendo sobre la cuestión de las tumbas, los faraones no querían que sus tumbas volviesen a ser objeto de expolio. Esto yo creo que haya quedado explicado, y para eso hacía falta un lugar especial, muy especial, lo suficientemente alejado del Nilo, pero tampoco muy lejos del propio Nilo, porque entonces tendrían que hacerlos, es decir, que no estuviese a días de camino en mitad del desierto. Eso sí que hubiera complicado bastante más los expolios, no los hubiera impedido, pero si lo hubiesen colocado, no lo sé, a 100 o 200 kilómetros en el interior del desierto, pues hubiera sido más difícil para los ladrones y también para los propios egipcios llevar el cadáver del faraón hasta allí. Tenía que estar en el desierto, pero relativamente cerca del valle, de la parte habitable del valle. Luego tenía que estar relativamente escondido, pero no mucho, y cerca del centro de poder. El paraje que hoy conocemos como Valle de los Reyes era el lugar perfecto, reunía todas esas características. Está ubicado junto al Nilo, tal y como hemos podido ver en el mapa que os he mostrado, pero ya dentro del desierto. Y lo más importante de todo, solo tiene un acceso. Es un valle cerrado por acantilados. Recordad la fotografía que hemos visto hace un momentín, que se ve perfectamente como el valle está cerrado por todos los lados, menos por el acceso, que es donde está situado hoy el aparcamiento, donde aparcan los autobuses llenos de turistas, y por los lados pues son esencialmente acantilados de una altura respetable, que no son completamente infranqueables, eso es cierto, pero sí relativamente fáciles de vigilar. Sobre uno de estos acantilados sobresale una montaña conocida como el Cuerno, así es como se conoce en el árabe actual y ha pasado al resto de idiomas, que tiene forma de pirámide. Bueno, os estoy mostrando en este momento la montaña esta, el Cuernos, como se llamaba el Pico, sin más, por lo visto, en tiempos del Antiguo Egipto. Esto lo podéis ver ahora con vuestros propios ojos. Es, como vemos, una pirámide natural. La verdad es que es una montaña bien bonita, parece una pirámide truncada, y esta montaña preside todo el complejo. Bueno, estamos viendo que se ve a ese caballero que va con una especie de maleta en la mano en esta imagen, y vemos que tiene, delante de sus narices el pico del cuerno. A la derecha se ve el acceso a una tumba, a la izquierda el acceso a otra tumba, enfrente el acantilado, y luego por encima esta pirámide natural. Así que esto resolvía la cuestión simbólica y hasta teológica de enterrarse en una pirámide. Vamos, que todos los que estuviesen enterrados ahí lo estarían bajo una pirámide, sin necesidad de construir la pirámide. Y aunque los ladrones llegasen, podían imaginárselo, pero si excavaban en esa montaña, pues no iban a encontrar absolutamente nada. Vamos, como vemos, un lugar idóneo, aunque con un problema de tipo geológico que tenía este valle. El tipo de roca del valle es caliza. Bueno, lo que sucede en prácticamente todo el valle del Nilo. Es una piedra relativamente fácil de excavar, pero a la vez algo endeble para perdurar en el tiempo. De ahí que pues ya desde antiguo algunas tumbas se vinieron abajo, no total o parcialmente.
El peso de los siglos pues ya hizo el resto, sepultando pistas de que fuese tan difícil encontrar las tumbas, hiciesen falta décadas a lo largo del siglo XIX y al siglo XX buscando una tumba tras otra, porque algunas, después de el paso del tiempo, más las tormentas, etcétera, habían hecho que desapareciesen de la faz de la tierra. Y esto los ladrones lo sabían. Aun con todas, los ladrones se demostraron muy hábiles, bastante hábiles, mucho más en algunos casos que los arqueólogos, aunque es posible, esto lo veremos más adelante, pero es posible que los ladrones tuvieran chivatazos, es decir, que alguien les dijese dónde estaban los tesoros y fuesen ya a tiro hecho. Pero bueno, el hecho es que los ladrones que robaron esto eran plenamente conscientes de que bajo ese pedregal estéril se escondían valiosos tesoros y no cejaron en su empeño hasta vaciar todas las tumbas del valle, menos la de Tutankamón. Otro de los problemas, aparte del mismo de la geología, que ya digo, no era la mejor roca del mundo, aunque para excavar sí era más sencillo, es decir, no era cavar una tumba del Imperio Nuevo no era tan costoso ni llevaba tanto tiempo como construir una pirámide del Imperio Antiguo. Bien, otro de los problemas fue la proliferación de tumbas. Caray, que hicieron muchas, hicieron más de 60. El lugar se empleaba más durante muchísimo tiempo, durante 500 años, y eso, a base de cavar tumbas, el valle tampoco es muy grande, lo puedes recorrer andando, así que os podéis imaginar que hay tumbas por todos los lados. Se llegaron a excavar en total, o mejor dicho, hemos encontrado 63 tumbas, al menos que se sepa. Es posible que haya alguna más, pero no haya sido descubierta. Bien, esto ocasionó que algunas tumbas se encontrasen con otras tumbas más antiguas durante su excavación, lo que obligaba a los operarios a abandonarlas y a empezar a cavar en otra parte del valle o al lado. Esto, nos puede parecer un poco sorprendente porque hoy estamos acostumbrados a tener planos de todo y a unos medios técnicos de los que los antiguos egipcios carecían por completo, pero en aquel entonces no se lo planteaban. De hecho, claro, 500 años, decimos el Imperio Nuevo, 500 años, no es mucho tiempo. Bueno, sí es mucho tiempo, es que hace 500 años estábamos llegando a América. Y ha pasado muchísimo tiempo. Es decir, que si se cavó una tumba en Santo Domingo, y a la vuelta de 100 años se quiso cavar otra, o se señalizaba muy bien o nadie se acordaba qué es lo que había ahí. 500 años es un lapso de tiempo considerable. Esto originó que muchas veces se excavaba la tumba de un faraón y a la vuelta de 100 años o de 80 años o a veces incluso de menos de 30 años se ponía a cavar otro y como las hacían muy alargadas, se encontraban las dos tumbas y claro, no podía ser. Tenía que empezar a cavar la tumba nueva. El caso más famoso de esto fue el del faraón Setnahat, que era de la dinastía 20, que encargó su tumba y mientras la excavaban se encontraron con la de un faraón anterior, Amenmeses, que era de la dinastía 19. Había vivido, de hecho, no mucho antes, unos 30 años aproximadamente, y no fue el único caso. En este caso, en el de el faraón Setnahat, lo que hicieron fue abandonar esa tumba, luego sería reutilizada posteriormente, ese trabajo lo aprovecharían más tarde, y Setnahat se construyó otra distinta, un poco más alejada. Pero vamos, que no fue el único caso. Esto nos viene a demostrar que, que los egipcios no disponían de un plano con las tumbas dentro del valle. Tampoco podían tenerlo. Esa es la verdad, porque la idea es que fuesen secretas. Por lo tanto, no podía haber disponible en Tebas un plano. Aquí está enterrado fulanito, aquí está enterrado menganito, y el plano mismo de la tumba. Todo era absolutamente secreto. De haber existido un plano tampoco les habría servido de mucho. Esa es la verdad. ¿Por qué? Pues porque las tumbas son subterráneas. En el caso de que el arquitecto de una tumba quisiese saber dónde hay otras tumbas, que seguramente sabían dónde había otras tumbas porque las construían los mismos tipos que vivían en una aldea que estaba al lado, iban pasando las generaciones, pero que la idea quedaba ahí. Eso no significaba, podían saber dónde estaba el acceso de la tumba, pero no cómo era la tumba por dentro. Porque carecían de plano y, por supuesto, de plano 3D, es decir, en 3 dimensiones. Las tumbas empezaban por regla general con una puerta, un acceso en la superficie, y a partir de ahí lo que hacían era excavar pasillos, intercalados a veces por cámaras. No había nada estándar, Ninguna tumba era igual a la otra. Las hay inmensas y las hay medianas y las hay, por supuesto, de pequeño tamaño. También se encuentran pequeñas tumbas que no tenían momia. Se han encontrado fosos solo con una cámara. Se han encontrado que todo el valle está completamente agujereado. En esta imagen
tenéis el mapa de cómo es el valle, de superficie del valle, con los caminos que se han ido trazando en el último siglo para comunicar los accesos. Lo podéis ver, es un mapa moderno, obviamente, no existía nada ni remotamente similar a esto en el antiguo Egipto, pero nos podemos hacer una idea aproximada de lo que es el Valle de los Reyes. Como veis, no es muy grande, tenéis la escala en metros a la derecha, podéis ver que se puede caminar sin demasiados problemas. Hace calor, eso sí, porque estamos hablando de Egipto, pero se puede andar y ahí se pueden ver todas las tumbas que se han ido encontrando a lo largo de los 2 últimos siglos. Pero claro, este mapa en principio no nos dice gran cosa, salvo la entrada de las tumbas. Si quisiésemos, por ejemplo, ahora excavar otra tumba, podría ser, es casi seguro que nos encontraríamos con alguna más antigua y la terminaríamos atravesando. Es decir, que este mapa que vemos nos da solo una parte de la información. Son todas tumbas subterráneas, por lo que el complejo, donde el complejo muestra sus poderes, es bajo tierra, tal y como vemos en este otro mapa. Esta maqueta, esto pertenece a una maqueta, esta fotografía es una maqueta expuesta en el Museo de Luxor. Se aprecia como hay tumbas muy largas y otras que son simples pozos, como os decía. Como regla general, cuanto más importante era el faraón, mejor tumba tenía. ¿Por qué? Pues por razones obvias, porque había podido financiarla bien, porque había reinado muchos años, porque le había ido bien en la guerra, en fin, por las razones por las que un faraón era importante. Y sobre todo es porque había tenido tiempo para construirla y para ir mejorándola con el tiempo. De ahí que cuando se iban descubriendo tumbas, si daban con una tumba muy larga, por ejemplo, los arqueólogos automáticamente asumían que era de un faraón importante. Luego ya tenían que ir a los jeroglíficos y efectivamente a partir de ahí a confirmar quién era el dueño. En lo que sí son todas parecidas es en cuanto a estructura. Las tumbas del Valle de los Reyes no tienen pérdida, prácticamente todas son iguales, un pasillo largo, inclinado hacia abajo, que iba bajando hasta la cámara funeraria. Esta es la estructura básica. En algunas los pasillos forman un codo de 90 grados, estas son las más antiguas, las primeras que se crearon, y formaba un codo y después se llegaba ya a la cámara funeraria real. La cámara funeraria en estas primeras tumbas del Valle de los Reyes tenía forma de cartucho, que en escritura jeroglífica pues era un símbolo, lo reconocéis. Si alguna vez habéis ido de turismo a Egipto, es muy probable que, no sé si lo habéis hecho, pero lo he visto en Egipto, he estado algunas veces y he visto cómo se llevaban estos cartuchos con su nombre los turistas como si los regalasen. Mucha gente encarga que le pongan su nombre ahí, se lo lleva luego y se lo cuelga del cuello. Pues tenían forma de cartucho, como estos souvenirs que venden en Egipto. Los cartuchos servían para incluir dentro el nombre del faraón. De ahí que era una manera de tener la cámara que tuviese forma de cartucho y en el centro el cadáver del faraón. A partir de la dinastía 19, las tumbas empiezan a ser de eje recto. Es decir, abandonan lo del eje acodado y pasan a tener solo un eje recto que van directas. Algunas de estas son larguísimas. La de Ramsés III, por ejemplo, tiene casi 200 metros de largo, tal y como vemos en esta imagen que os estoy mostrando en este momento. Se puede ver, os la voy a ver con vosotros para que veamos exactamente lo mismo. En este caso es la de Ramsés III. Como veis es una tumba, en fin, mirad la cantidad de cámaras que tiene intermedias. Se puede ver en perspectiva arriba, y luego se ve el alzado. En uno de los se ve de lado, como va bajando. Esta no desciende mucho, solo la primera parte, y luego a partir de ahí ya va descendiendo poquito a poquito. Pero no es una tumba especialmente profunda, las hay bastante más profunda. Pero en todos los casos siguen este patrón, va descendiendo hasta la cámara real. En otros casos, tras la cámara real, seguían excavando pasillos y haciéndolos más profundos. En la de Seti I, el faraón Seti I, que fue uno de los faraones más importantes del antiguo Egipto, os la estoy mostrando, la tumba de Seti I, la tumba no, el diagrama de la tumba. Como veis es una tumba de grandísimas dimensiones, con un montón de cámaras, y sobre todo lo más llamativo, baja de manera pronunciada, y luego a partir de la cámara real, ya al final, el arquitecto siguió cavando
hacia abajo, con una inclinación considerable. Es una tumba muy muy larga, se hunde nada menos, bueno, muy larga y muy profunda, sobre todo profunda, se hunde nada menos que 140 metros en el subsuelo de casi 140 metros en el subsuelo del valle. Es decir, que esta tumba de Seti I sería algo así como el equivalente bajo tierra a la pirámide de Keops, que tiene eso mismo, tiene 137 metros de altura. Lo que se hacían en todas las tumbas era, sin importar el tamaño, en esto no cambiaban ninguna, y ni lo poderoso que hubiese sido el faraón que contenía la tumba, era sellar la entrada. Una vez la tumba era secreta y por lo tanto de nada servía dejar la puerta abierta, si podía pasar cualquiera a robarla. Así que lo que hacían era sellar la entrada con piedras. En las que están en las laderas se produjo además un sellado natural posterior, porque, bueno, como os he dicho antes, en esa zona del desierto pues no llueve absolutamente nunca. Es muy raro que caiga llover de manera normal. En el desierto egipcio no llueve, como puede llover en otras partes del mundo. Allá lo sumo, de vez en cuando, muy de vez en cuando, que hay una tormenta y una tormenta de estas impresionantes. Entonces, lo que ya como os decía antes, son lluvias torrenciales que se lo llevan todo a su paso. Así que las tumbas que estaban en las laderas se quedaron doblemente selladas porque al caer el agua en grandes cantidades, las tumbas, el acceso a las tumbas se llenaba de derrubios de la propia montaña que iban cayendo ladera abajo. Esto ocasionaba además otro de los problemas que han tenido las tumbas del Valle de los Reyes desde siempre, que son las inundaciones, por las que, bajaba mucha agua y se colaba dentro de la tumba. En previsión de eso sí que lo vieron los arquitectos del Imperio Nuevo, y en muchas tumbas lo que hicieron fue crear un pequeño foso a la entrada para que se tragase el agua. Es decir, la idea era que sabemos que no será quizá el año que viene, ni el próximo, ni en 10 años, pero más tarde o más temprano va a caer una lluvia torrencial y entonces hay que proteger la tumba. No vaya a ser que se nos inunde porque se les inundaría alguna y lo verían y el destrozo que harían sería importante. Así que empezaron a construir estos fosos. Ojo, que se llenase de agua era un problema porque luego no había manera de sacarla de allí. Y a 140 metros bajo tierra no se evapora. Bueno, no se evapora de ninguna manera. Y estas tumbas, como os decía antes, están muy bien pintadas. Luego se llenaban además todas las cámaras adyacentes, que estaban rebosantes de objetos delicadísimos en madera policromada muchas veces, como estatuillas o mobiliario. La de Ramsés II, que era de la dinastía 19, esta es un ejemplo, por ejemplo, de tumba dañada. Esta quedó dañadísima a lo largo de la historia por las inundaciones. Ojo, la de Ramsés II, que fue seguramente el faraón más importante de toda la historia del Egipto faraónico, pues esta quedó dañada por las inundaciones. Su tumba es la RV7. RV es como se cataloga las tumbas del Valle de los Reyes. Todas tienen un RV antes, RVKV, que es Kings Valley, es decir, Valle de los Reyes y el número. Entonces la KV7 es la de Ramsés II, es una tumba inmensa, acorde con la importancia del faraón, lógicamente, pero su estado de conservación es muy malo. Por eso que os decía de las inundaciones continuas y así durante 3000 años. Claro, con que cayese una riada al año, ya supondría 3000 riadas las que ha tenido que padecer la tumba de Ramsés II. Bueno, hoy no las tiene que padecer porque la tumba está protegida. Pero bueno, ni de Ramsés II ni de ningún otro faraón nos ha llegado el ajuar, excepción hecha del de Tutankamón, que veremos más adelante. Pero lo que sí nos ha llegado es la decoración pictórica, que es el gran atractivo de las tumbas del Valle de los Reyes. El caso de Tutankamón es caso aparte, digamos que constituye categoría aparte. Del resto, lo más interesante es la decoración pictórica. Ahí es donde reside uno de los grandes tesoros del antiguo Egipto y, por supuesto, el gran tesoro del Valle de los Reyes. La mayor parte de las tumbas fueron decoradas primorosamente. Esa es la verdad. Uno puede pasar horas mirando estos libros de láminas con pinturas egipcias, puede pasar horas, aunque no los entiendas, o no entiendas absolutamente nada de lo que están diciendo. Si el libro con láminas en cuestión, pues te vienen explicaciones, lo disfrutas mucho más, pero de cualquier manera los egipcios, con su propio estilo, hacían una pintura realmente bonita. Bueno, no solo ponían imágenes, también ponían textos, todo por supuesto era de contenido religioso y de contenido funerario, que para algo era una tumba. Al principio de lo que se sirvieron fue del libro de Amduat, que significa literalmente lo de Amduat, aquello que hay en el otro mundo.
el libro de aquello que hay en el otro mundo. Podríamos traducirlo de manera más libre como libro de ultratumba. Es un libro que describe el viaje de Ram por la Duat, es decir, por el más allá durante la noche. Porque el viaje del emperador no importaba la hora del día a la que se muriese, a la que se despidiese del mundo, siempre su viaje empezaba con la caída del sol. El Anduat, el libro podía ilustrarse con imágenes o con jeroglíficos, ya en función del interés del decorador en cuestión. Luego ya posteriormente, a partir del reinado del faraón Horemheb, que era de la dinastía 18, empezó a emplearse el libro de las puertas, que bien, va sobre lo mismo que el Anduat, el viaje a través de la ultratumba, del mundo ultratumba, que en este caso está separado este mundo por puertas. De ahí el nombre, el libro de las puertas. Cada puerta en este libro está custodiada por un dios diferente. Y el difunto tiene que ir reconociéndolas, las puertas, y al propio Dios, por supuesto, que custodia esa puerta y abriéndolas, ya para pasar a la siguiente sala. Bueno, esto nos resultará familiar a los seres humanos del siglo XXI porque parece un poco como los videojuegos, con sus fases, ¿no? Voy a pasar a la siguiente pantalla o a la siguiente fase después de superar esta puerta, ¿no? En el libro de las puertas hay 12 puertas, es decir, sería un videojuego facilito, cortito por lo menos, que el faraón tenía que ir abriendo hasta alcanzar la inmortalidad. Las instrucciones pues estaban escritas en los muros de la tumba, que por algo tenían metros y metros y metros cuadrados de paredes pintadas. Estaban todas escritas ahí, con imágenes o con jeroglíficos, para que el faraón, o el espíritu del faraón, mejor dicho, pues pudiese guiarse y llegar a la inmortalidad. El libro de las puertas se empleó hasta la dinastía 19. A partir de ese momento se empezaron a ilustrar las tumbas con el libro de las cavernas, que era una variante del anterior, del libro de las puertas, pero con cavernas en vez de puertas. Os estoy mostrando en estos momentos, para que veáis que no escatimo yo tampoco imágenes, os estoy mostrando una imagen de 360 grados de la tumba de Ramsés VI. Esta era de la dinastía 20, que reinó en torno al siglo XII a.C. Como vemos, es una tumba profusamente... Os he puesto esta, os podría haber puesto cualquier otra porque todas son en este aspecto muy parecidas y bastante bonitas. La verdad es que estar dentro de cualquiera de estas tumbas... Bueno, aquí se producen dos efectos. Por un lado, el lugar es francamente bello y por otro la temperatura es más baja. Y por lo tanto, cuando uno entra de los rigores del desierto, de los calores del desierto, pues entra a una de estas salas subterráneas. Es como cuando se baja al sótano un día de verano. Entonces, el placer de visitar una tumba del Valle de los Reyes es doble. Bueno, la estáis viendo ahora mismo, es una foto se ve perfectamente el pasillo. Esto es una tumba turística y por supuesto pues tiene sus pasamanos y tiene su suelo con madera con estos listones para que esto va descendiendo, pues para que los turistas no resbalen y se caigan. Pero bueno, vemos que la decoración es muy completa. Estos libros funerarios eran larguísimos, así que no les bastaba con la cámara funeraria. Bueno, aunque en el caso de Tutankamón solo está decorada la cámara funeraria, aunque por otras razones. En el resto, pues vemos que hay pinturas por todas partes. Tenían que decorar también los pasillos de la tumba, incluidos, por supuesto, los techos, tal y como estamos viendo en esta imagen. En fin, no hace falta que os explique la de años y esfuerzos que ha costado descifrar el contenido de todas estas tumbas. Lo vemos así, de un vistazo, y nos parece como si tal cosa, pero no. Esto ha sido pues 2 siglos de egiptología y de tipos que en muchos casos, en fin, han dedicado prácticamente su vida. Bueno, hay egiptólogos que han dedicado su vida entera a solo una tumba, nada más. Se han especializado en una tumba y está la cantidad de información que incorpora la tumba en sí que no les ha dado tiempo a ninguna más. Lo que los arqueólogos no han podido es hacerse con los ajuares, porque fueron saqueados en la antigüedad, como os decía antes. Se han encontrado objetos sueltos, pero ningún ajuar completo, con la excepción del de Tutankamón, que es la joya del Valle de los Reyes. Ya os he comentado antes que lo de Tutankamón constituía categoría aparte. Tutankamón fue un faraón de la dinastía 18, hijo de Akenatón, el faraón hereje que había trasladado la capital a Amarna y que por lo tanto pues Akenatón no tiene... Bueno, Akenatón es el nombre que se puso él se llamaba Menofis IV,
pero bueno, ha pasado a la historia como Akenatón. Él hizo una revolución religiosa muy interesante en el antiguo Egipto, que quiso pasar del politeísmo al monoteísmo, y para ello creó una variante del dios Amón que se llamaba Atón, que era el dios Sol. Pero bueno, eso yo creo que sería materia de otra contrahistoria. Volviendo al hijo de Akenatón, a Tutankamón, bien, reinó poco tiempo. Akenatón no tiene tumba en el Valle de los Reyes, aunque sí se ha encontrado, mediante pruebas de ADN, su momia. Y bueno, se ha calculado que Tutankamón, que significa este nombre literalmente imagen viva de Amón, reinó aproximadamente unos 9 años. 9-10 años entre los años, ya digo, de manera aproximada, 1334 y 1325 a.C., es decir, en el siglo XIV a.C. Durante la práctica totalidad de su reinado fue un niño, de ahí que a Tutankamón se le conozca como el faraón niño. Murió en torno a los 18-19 años y fue enterrado en la tumba KV 62, es decir, Kings Valley 62, la tumba del Valle de los Reyes número 62. Vamos, esto está en el centro mismo del valle, justo al lado de la Ramsés V. Si vais por allí, si os decidís hacer un viaje a Egipto hasta Luxor y visitáis la tumba de Tutankamón, el Valle de los Reyes en general, veréis que la tumba de Tutankamón está en el mismo centro. Parece que lo han puesto a propósito. Pues no sabemos la razón por la que se lo llevaron ahí, pero bueno, el hecho es que está en el mismo centro del valle. Como faraón no tuvo mucha importancia. De hecho, yo y todo el mundo que conoce un poco esta historia está convencido de que hubiese pasado desapercibido de no haberse conservado su tumba intacta. La tumba de Tutankamón se descubrió en el año 1922, en un momento además en el que los arqueólogos pensaban que el valle ya estaba agotado. Es decir, a principios de los años 20 se habían descubierto ya prácticamente todas las tumbas y los arqueólogos europeos pensaron que poco más podía dar aquel valle, hasta que se puso Howard Carter a excavar y hizo el gran descubrimiento de la egiptología, que es la tumba de Tutankamón. Este hombre, digamos que le tocó la lotería porque es de los pocos arqueólogos que han conseguido la inmortalidad casi tanta como el propio Tutankamón. Le llevó de cualquier manera varios meses excavar la tumba entera. El sarcófago del faraón, por ejemplo, no se descubrió hasta marzo de 1923, no se abrió hasta 2 años más tarde, hasta el año 25. Es decir, que fue una cosa de prácticamente una década. De hecho, siguió excavando en la tumba, investigándola durante años hasta el año 1930, cuando ya se dieron por finalizados los trabajos de excavación y Howard Carter se pudo volver a Inglaterra. Es una tumba pequeña, no esperéis una tumba como la de Ramsés II, esa que hemos visto antes, no es especialmente llamativa. Los arqueólogos sospechan que era incluso una tumba destinada a otro, que no pertenecía en origen a Tutankamón, y que se aprovechó que ya estaba excavada, que quizá era para un aristócrata, que quizá era para una reina, no sabe muy bien, pero que la tumba estaba quizá a medio hacer y la remataron precipitadamente, o que se hizo para Tutankamón, pero se hizo en tiempo récord. Es decir, que el faraón se murió, como tenían que pasar 40 días en lo que le embalsamaban, pues se pusieron a toda prisa a cavar la tumba. De ahí que les saliese una tumba pequeña. Tumba de pequeño tamaño, que lo es, al lado de otras tumbas del mismo valle. De hecho, como os he comentado antes, solo está decorada la cámara real. El resto de las paredes de la tumba están completamente lisas y, por supuesto, también le sucede a los pasillos. El pasillo principal, el único que hay, el de acceso, está liso. Os estoy mostrando de cualquier modo, por si queréis ver más que el tamaño y la forma que tiene la tumba de Tutankamón. Es un diagrama de la tumba, como los otros dos que hemos visto antes. Y bueno, como veis es una miniatura en comparación con las de Seti I o Ramsés II. Está compuesta, y esto voy a verla con vosotros, tengo yo la foto aquí en el escritorio. Bien, como veis es una tumbita, podríamos decir así, al lado de otras. Tiene, la escalera de acceso, no muy larga, por cierto. Tiene 5 metros de largo, tiene la escalera. Después un pequeño corredor de 7 metros, 7,6, 7 metros y medio. Una antecámara de casi 8 metros y 3 metros y medio de ancho, que no es gran cosa. Luego la cámara real y 2 salas auxiliares. Junto a la antecámara está lo que Carter denominaba el anexo, y junto a la cámara funeraria real, pues está la conocida como Sala del Tesoro. No es que la llamasen así los antiguos egipcios, el nombre se lo puso Howard Carter. Toda la tumba, desde el principio hasta el final, estaba llena de objetos.
Solo en la antecámara Carter encontró más de 600, entre los que había, y esto, ojito porque es verdaderamente llamativo, encontró 3 camas y 4 carros desmontados. Los carros eran uno para cazar, otro para la guerra y los otros 2 para desfiles. En la cámara real había más de 300 objetos y bien, es la única decorada. El más valioso de todos, lógicamente, es el sarcófago, que estaba dentro de una capilla de madera chapada en oro. Se conserva, por supuesto, junto a todo el ajuar de Tutankamón en el Museo Egipcio del Cairo. Y bien, por debajo de ella había otras 4 capillas de madera también, una dentro de la otra, como una muñeca rusa, como una matrioshka. Y luego, tras la última, pues ya estaba el sarcófago. Estaba hecho en cuarcita y en su interior había 3 ataúdes antropomorfos, tapándose mutuamente. Igual, de nuevo, como el caso de una muñeca rusa. El último de ellos era de oro macizo, los otros eran de madera. Al final estaba ya la momia, cubierta con una máscara, también de oro, la famosa máscara de Tutankamón. Howard Carter examinó la momia durante unos meses, tratando de averiguar, pues, básicamente por qué había muerto. Había muerto tan joven. Sabían que era un hombre joven, pero vamos, no... La tecnología de la época pues no le permitió avanzar mucho en esto. En los años 60, ya mucho después, se estudió la momia de Tutankamón con rayos X y luego ya posteriormente, en nuestro siglo, en el siglo XXI, pues se le han hecho pruebas de ADN, se le ha hecho también una tomografía computarizada que ya nos ha ofrecido pues una imagen en 3 dimensiones del interior de la momia. Los especialistas la verdad es que no saben a ciencia cierta de que murió el faraón Tutankamón. Bueno, eso nunca se sabrá, es imposible a ciencia cierta, quiero decir, pero creen que se debió a una enfermedad endémica del Valle del Nilo, que es la malaria, que ya existía en el año 1500 a.C. y sigue existiendo en nuestros días. Bien, aparte de la momia de Tutankamón, que es la única, por cierto, que se conserva en su tumba hoy en día, en su tumba del Valle de los Reyes, el resto están todas en museos, la tumba en sí es como... Pues no sabría bien cómo definirla, algo así como, bueno, es una joya, lógicamente, pero es algo así como una especie de cápsula del tiempo del antiguo Egipto, por la gran cantidad de objetos que se encontraron en ella. Muchos eran de naturaleza funeraria, la mayor parte, como es lógico, pero otros pertenecían a la vida cotidiana. Ya os he comentado lo de los carros, también el mobiliario. Lo de los carros y el mobiliario llama la atención. ¿Para qué querría en principio? Claro, nosotros lo vemos desde nuestra cultura. ¿Para qué quieres un carro? No un carro, no 4 carros en tu tumba. Bueno, pues se lo ponían. Pero aparte de eso, había algunos objetos un tanto peculiares, como por ejemplo un par de trompetas. Una de plata y la otra hecha en una aleación de bronce y cobre. Las trompetas se habían visto en los frescos del propio Valle de los Reyes y de otras partes de Egipto, en los relieves también, pero ninguna trompeta egipcia había sobrevivido. Había llegado hasta nosotros hasta que Howard Carter encontró estas. Es decir, se trata de 2 piezas que se conservan también en el Museo Egipcio y son realmente únicas. Son 2 maravillas, ¿eh? Todavía suenan, de hecho. Son el instrumento de metal más antiguo del mundo. No existe ninguno que... Bueno, voy más lejos. Es el más antiguo que aún se puede tocar. Preguntaréis si es que lo tocan. No, no lo tocan. Lo tocaron una vez en 1939 exactamente. Un trompetista del regimiento de los Reales Húsares británicos lo tocó para la BBC. La grabación la podéis encontrar, anda por ahí, vamos, que yo la he escuchado. Mientras preparaba este programa he ido a escucharla otra vez y, bien, tiene mucho mérito porque estamos hablando de unas trompetas que se fabricaron hace más de 3.000 años, pero suenan un poquito desafinadas, eso sí. Casi mejor que sigan en el museo. De cualquier manera, escuchar con tus propios oídos unas trompetas, ya digo, con tanta antigüedad no deja de resultar curioso. Os preguntaréis también por qué no las tocan más. Bien, no las tocan más porque su estado de conservación es bueno dentro del museo, pero después de 3.000 años no pasan en balde, ni siquiera para una trompeta, y están en un estado un poco precario. De hecho, se tocaron aquella vez, en 1939, pues porque estaban en 1939. Hoy en día, si mañana encontrasen unas trompetas ojalá, sería maravilloso, pero si encontrasen unas trompetas en un yacimiento arqueológico de hace 3.000 años, casi os puedo garantizar que no las tocarían nunca, pasarían directamente al museo.
Otro objeto curioso de la tumba de Tutankamón es la daga de hierro. Diréis que siendo de hierro pues no tendrá mucho valor y tampoco es que sea nada especial una daga de hierro. Ya, eso visto desde nuestra época, pero es que en el siglo XIV a.C., en plena edad del bronce, el hierro era más valioso que el oro. Así que la pregunta no es ¿por qué hace algo tan vil como una daga de hierro en la tumba de un faraón? No, la pregunta es ¿de dónde diablos sacaron el oro en el año 1300 a.C.? Al parecer, y esto sí que se ha investigado, ese hierro procede de un meteorito, es decir, que se lo encontraron, no lo minaron. Los estudios que han hecho la daga han concluido que la composición del hierro de esta daga es un 89% hierro y un 11% níquel, es muy similar con el de los meteoritos férricos que han caído sobre la Tierra. Pero vamos, lo que sí se sabe es que no se trabajó en Egipto, sino que se trabajó fuera. No hay pruebas de fundición de hierro en Egipto hasta 800 años más tarde, hasta aproximadamente el siglo VI a.C., es decir, 800 años después de la muerte de Tutankamón. Luego es obvio que lo importaron de Oriente Medio, entiendo, donde ya se trabajaban los meteoritos férricos. La daga en cuestión tiene una vaina de oro, es decir, que aquí en esta daga de Tutankamón lo que vemos es que lo valioso era el hierro y estaba dentro, y lo menos valioso era el oro y lo dejaban como parte de la vaina. En fin, como vemos, fue un auténtico milagro que la tumba de Tutankamón no fuese saqueada. Es un hallazgo tan importante que, la verdad, a veces cuesta creer que se encontrase, que a pesar del... Para la arqueología, la tumba de Tutankamón fue un cisne negro, porque en circunstancias normales todo debería haber sido saqueado para el año 1922. De cualquier manera, aparte de las cosas curiosas como los carros o las camas o esta daga, otro de los hallazgos más comentados de esta tumba fue la máscara. La máscara de Tutankamón, que por supuesto no quería hacer un programa sobre las tumbas del Valle de los Reyes, sino hablar de esta máscara, que es una auténtica maravilla. Os la estoy mostrando en este momento, os la estamos viendo. Es el icono no de Tutankamón, o no solo de Tutankamón, que por supuesto no solo del Valle de los Reyes, es el icono de toda la civilización del Antiguo Egipto, de 3.000 años de civilización allí junto a las pirámides. Esta es una pieza de 54 centímetros de alto por 39 de ancho, está hecha en oro macizo, por supuesto, pesa aproximadamente unos 10 kilos, aunque según algunos investigadores no fue hecha para él, sino para la reina Neferneruatón, ya que en la parte interior de la máscara hay un cartucho parcialmente borrado en el que pone ese nombre. Esto vendría a abonar la hipótesis de que murió de manera inesperada y reaprovecharon tanto la tumba como parte o todo el ajuar funerario. Bien, aparte de esta máscara, que es una auténtica maravilla, aparte de oro, esta máscara está hecha con distintos tipos de piedras semipreciosas, los ojos son de cuarzo, las pupilas son de obsidiana y las cejas son de lapislázuli. En la parte trasera de la máscara, la estamos viendo ahora, hay unas inscripciones en jeroglífico que están tomadas del libro de los muertos, del capítulo 151 concretamente, y dicen lo siguiente. No os lo voy a leer en antiguo egipcio porque no sabría leer esa lengua, pero os lo voy a leer en castellano. Dice literalmente: Salve, hermoso rostro, dotado de vista, hecho por Ptah-Sokar, dispuesto por Anubis, el más hermoso rostro entre los dioses. Tu ojo derecho es la barca de la noche, tu ojo izquierdo es la barca del día, tus cejas son la Enéada, tu cráneo es Anubis, tu nuca es la de Horus, tu corona es Tot, tu trenza es la de Ptah-Sokar. Toma los buenos caminos de Horus, señor de los hombres. Como vemos, más parece una serie de conjuros que un epitafio. Bueno, como os decía antes, la cuestión era resucitar, no despedirse de los vivos, ni recapitular sobre la vida que se había tenido, que una vida que por lo demás no terminaba, sino que continuaba. Pero bueno, para pasar de una vida a otra había que hacer una serie de trámites, como hemos visto, que estaban perfectamente pautados en los libros funerarios. Si todo esto es lo que nos ha contado la tumba de Tutankamón, así hemos pasado muy rápido por encima de ella, que era, como ya he dicho, un faraón muy menor, imaginad lo que habría en la de Ramsés II. Los egiptólogos llevan siglos recreándose con esa idea. Es poco probable que se encuentre algo, no como lo de Ramsés II, evidentemente, pero algo como lo de Tutankamón,
Es decir, que los egiptólogos me da la impresión que se van a quedar con las ganas. Las tumbas del Valle de los Reyes fueron todas saqueadas y no hace poco tiempo precisamente. No se saquearon en el siglo XII o el XIII o el XVI de nuestra era. Se saqueaban ya en tiempos del Imperio Nuevo. Era una preocupación constante la de los faraones de la época. El valle estaba vigilado, pero por soldados reales, pero claro, no hay nada que se le resista a un ladrón que esté decidido a robar. Luego además hay otra cosa. Los faraones no excavaban sus propias tumbas con sus propias manos. Para algo eran los faraones, claro. Lo hacían los egipcios de a pie. Una tumba llevaba años ser excavada y luego había que pintarla y llenarla de objetos valiosos. Todo eso no podía pasar desapercibido, es decir, participaba mucha gente. El trabajo en la necrópolis era constante, no paraba nunca. Tanto que llegó a crearse un pueblo en el que vivían quienes excavaban y decoraban las tumbas. Este asentamiento se conoce como Deir el Medina, está al lado del Valle de los Reyes. El pueblo, de hecho, se ha excavado por parte de los arqueólogos y se ha estudiado muy a fondo. Tenía forma rectangular y estaba amurallado. No estaba propiamente en el valle, sino en el desierto. No estaba en el valle cultivado, no el Valle de los Reyes, cultivado del Nilo, sino ya dentro del desierto. Tenía una calle principal, casas a los lados, etc. Era, digamos, una ciudad para los vivos al lado del Valle de los Muertos. Se sabe mucho de la vida cotidiana en Deir el Medina porque en el basurero de la localidad se han encontrado miles de pedazos de cerámica con inscripciones. Gracias a ellos sabemos, por ejemplo, que la vida, aparte de ser una vida no regalada, había mucho trabajo, pero una vida bastante confortable la de los habitantes, de los constructores de tumbas, los habitantes de Deir el Medina, que no paraba la actividad de construcción de tumbas en ningún momento. Siempre estaban excavando alguna o decorando alguna, ya fuese real, es decir, de reyes o reinas, el Valle de las Reinas está al lado, o para aristócratas de la corte, que también se enterraban en la misma zona. El Valle de los Nobles también está detrás del Valle de los Reyes. En el poblado vivían escribas que llevaban la cuenta exacta de lo que se iba haciendo en cada momento. Se encargaban, entre otras cosas, de pagar a los obreros. Algunos de estos escribas se preocuparon de construir su propia tumba en las inmediaciones del poblado. De hecho, algunas de estas tumbas de los escribas se han encontrado intactas, como la tumba de Ka, que era un escriba de Deir el Medina, durante los reinados de Amenhotep II y Tutmosis IV, estos de la dinastía XVIII, como Tutankamón. La tumba de Ka fue excavada por un italiano, un tipo llamado Ernesto Schiaparelli, que se llevó la práctica totalidad de los objetos encontrados a Italia. Esa es la razón por la que se exponen en el Museo Egipcio de Turín, que es, por cierto, una auténtica maravilla de museo. Si caéis por el norte de Italia, por el Piamonte, no lo dudéis. Ese museo merece una visita sí o sí. Bien, como vemos, eran muchos los que intervenían en las tumbas, que había muchísima gente metido en ese negocio, entre comillas, de las tumbas. Así que la información sobre tal o cual tumba debió circular como la pólvora por todo el Valle del Nilo. Y más allá del Valle del Nilo. Los ladrones llegaban con información de primera mano y a tiro hecho. Eso por no hablar de, los periodos de inestabilidad por los que atravesaba el reino de vez en cuando. Ya sabéis, las luchas de poder en la corte, las guerras civiles, etc. Y esto así durante siglos. En esas épocas, se desatendía la custodia de las tumbas. Entre unas cosas y otras, las tumbas fueron saqueadas casi todas antes de que finalizase el Imperio Nuevo, que finalizó en el año 1069 a.C. Tras el Imperio Nuevo vino el tercer periodo intermedio ya con la 21ª dinastía, que se llevó la capital muy lejos de Tebas. Se la llevó a Tanis, una ciudad en el delta del Nilo, ya muy al norte, en a 800 kilómetros de distancia aproximadamente. Y el Valle de los Reyes, fue olvidándose, fue abandonado y luego fue olvidándose. Ya no se volvió a enterrar a nadie allí. El valle, de cualquier manera, siguió siendo un lugar objeto de visitas. Lo sabemos porque en algunas tumbas se han encontrado grafitis escritos en griego y en latín. Unos 2000 grafitis aproximadamente, algunos incluso fechables. El más antiguo de todos es del siglo III a.C., poco antes de la llegada de los Ptolomeos a Egipto, de la conquista de Alejandro Magno, y luego posteriormente de la dinastía Ptolomea. En algunas tumbas, por lo tanto, se podía entrar. Si llegaron turistas, entre comillas, griegos o romanos, y pudieron entrar y dejar allí su firma, es que se podía entrar, pero ya no había nada de valor, salvo las pinturas y las descripciones del libro de los muertos, que a estos turistas del mundo clásico no les interesaban mucho. Las noticias sobre este valle
pues se mantuvieron probablemente durante la antigüedad y luego ya se fueron olvidando. Eso sí, a partir del siglo XVIII, ya de nuestra era, vamos, ayer por la tarde, en términos históricos, las noticias de este valle empezaron a circular por Europa. Cuando Napoleón llegó a Egipto en el año 1799, durante su campaña militar, ordenó que se trazase un mapa con las tumbas. Este sería el primer mapa, el Valle de los Reyes, lo que dio lugar a que a lo largo del siglo XIX otros europeos se dejasen caer por allí. Se dejaron caer por allí buscando tumbas, lógicamente, y también tesoros. Primero lo segundo y después ya posteriormente lo primero. Se pusieron muy de moda además las antigüedades egipcias en la Europa del siglo XIX. Vamos, que la egiptología en sí se puso de moda en esa época. Fue de hecho entonces cuando Jean-François Champollion descifró los jeroglíficos egipcios gracias a la piedra Rosetta que habían descubierto precisamente las tropas francesas en 1799 en Rosetta, en una localidad del delta del Nilo. Esto fue clave porque permitió que las inscripciones de las tumbas se entendiesen, lo que dio alas a los arqueólogos de todo el mundo. Permitió, por ejemplo, identificar tumbas y hacer una lista cronológica de todos los faraones del Imperio Nuevo. La zona, de hecho, entre 1850 y 1900 se llenó de arqueólogos europeos y estadounidenses. Egipto cayó en la órbita del Imperio Británico a partir del año 1882, cuando pasó a ser un protectorado británico, y eso facilitó mucho los permisos de excavación y también, aparte de los permisos de excavación, el expolio sistemático de tesoros arqueológicos que hoy se exponen en museos de todo el mundo, básicamente en museos europeos y de los Estados Unidos. Ese es el caso, por ejemplo, como os he dicho antes, de la tumba de Cam, que está en Turín, pero vamos, no es el único. Hay tesoros del antiguo Egipto en París, en Londres, en Nueva York, en Berlín, en Madrid también. De hecho, la colección egipcia, el Museo Arqueológico Nacional en Madrid, empezó a formarse en el siglo XIX, en 1887, con los ataúdes de las dinastías XXI y XXII. El resto de la colección proviene de coleccionistas particulares que a lo largo de los siglos XIX y XX pues iban a Egipto a comprar antigüedades y se las vendían sin ningún problema. Y luego ya posteriormente se las donaron o se las vendieron al Museo Arqueológico de Madrid. En otros casos fueron egiptólogos como Eduardo Toda, que además de egiptólogo era cónsul de España en el Cairo, en tiempos de Alfonso XII, a finales del siglo XIX. Lo que hizo Toda fue excavar. Este fue, digamos, un arqueólogo, el primer arqueólogo español, de hecho, que excavó en Egipto. Excavó en Luxor y se trajo las piezas a España. Hoy estas piezas se exponen en el Museo Arqueológico Nacional. Lo que no salió de Egipto fue el tesoro de Tutankamón, que como ya os he dicho se expone en el Museo Egipcio del Cairo y de hecho es la joya de ese museo y de toda su colección. En el Valle de los Reyes, por lo demás, pues se sigue excavando. Lo que no está en el Museo Egipcio, como ya os he dicho, es la momia de Tutankamón. Esa la devolvieron a su tumba y es la única momia que queda hoy por hoy en el Valle de los Reyes. Pero en el Valle de los Reyes se sigue excavando y todavía de vez en cuando se encuentran cosas. Hoy ya los arqueólogos emplean todo tipo de artilugios modernos para excavar y para investigar sobre el terreno, muchas veces sin siquiera necesidad de pegar un piquetazo en la tierra. Hay ya muchas maneras, mediante radares, etcétera, para saber lo que hay debajo de nuestros pies. En el año 2005, de hecho, se encontró una cámara que prometió muchísimo y tuvo mucho eco mediático este descubrimiento. Una cámara en la que contenía varios ataúdes apilados, por lo que no se sabe bien para qué lo utilizaban aquella cámara, pero quizá debía servir como almacén. Cuando estamos hablando de arqueología y de arqueología egipcia concretamente, las hipótesis, de arqueología en general, uno se maneja con hipótesis continuamente. No sabemos muy bien para qué servía eso, pero es posible que sirviese como un almacén o como una sala donde se embalsamaba, no tenemos ni idea. En 2008 se encontraron otras 2 tumbas que están siendo estudiadas en estos momentos. El valle, por lo demás, pues es un reclamo turístico de primer orden. Un reclamo turístico de primer orden en una zona de Egipto que tiene varios reclamos turísticos y sitios patrimonio de la humanidad, como los templos de Luxor o de Karnak, en la ribera derecha del Nilo, los templos de Tutmosis III, el de Seti I, el de Hatshepsut, que es famosísimo, probablemente el templo más famoso de toda esa zona, junto al de Luxor y Karnak, naturalmente, aunque el de Hatshepsut es un templo funerario. Este está justo detrás del Valle de los Reyes. Hay además otras necrópolis, como ya os he dicho, el Valle de las Reinas, que está muy cerquita, o el Valle de los Nobles, que están ambos en dirección al Nilo.
El Valle de los Reyes pues sigue siendo visitado muchísimo. Cualquiera que vaya en esa zona de Egipto puede ir, previo pago del importe de la entrada, por supuesto. Algunas tumbas están abiertas al público. La más visitada es la KV62, como es lógico, la de Tutankamón, cuya visita, por cierto, hay que pagar aparte, ¿eh? Y eso no es porque sea la mejor. Hay tumbas mejores en el Valle de los Reyes, sino por todo el romanticismo que envuelve a la tumba de Tutankamón. Bueno, y el hecho de que tiene la momia in situ, claro que eso también cuenta. En este romanticismo está incluida la famosa maldición de Tutankamón, de la que supongo que habréis oído hablar, que básicamente fue un invento de la prensa sensacionalista del periodo de entreguerras de los años 20 y 30. El propio Howard Carter no murió al año siguiente ni nada de esto, murió muchos años después, en 1939, y por causas enteramente naturales. Y lo mismo sucedió pues con prácticamente todos los que participaron en su expedición, con algunas excepciones, eso sí, como la de Lord Carnarvon, que era un millonario inglés, que fue quien financió aquella expedición y que murió unos meses después de encontrar la tumba a causa de la picadura de un mosquito en el Cairo. Pero bueno, hay que reconocer que la maldición del faraón ha dado sobrados motivos para que muchos a lo largo del último siglo se interesasen por la egiptología. Y luego sirvió como excusa también para películas, 3 películas exactamente, las 3 de la serie B, así que ninguna merece la pena. Para el gobierno egipcio, Tutankamón pues ha sido siempre una bendición, más que una maldición, porque se cuentan por millones los turistas que han desfilado por su tumba en los últimos 100 años. Una fracción de tiempo, esto es indiscutible, una fracción de tiempo insignificante al lado de los 3.300 años que han pasado desde que esa tumba se sellase. Terminamos aquí con este capítulo dedicado al Valle de los Reyes, que sirve como complemento del que hice hace unos meses sobre las pirámides y que algunos de vosotros ya me habéis pedido, que hablase del Valle de los Reyes. El antiguo Egipto es siempre un tema fascinante, al que nadie hace ascos, esa es la verdad. A ver si en el futuro hago otras sobre los grandes templos, especialmente Luxor y Karnak, que hoy hemos pasado pues volando por encima de ellos, que tienen también una historia muy rica. Bien, vamos ahora con el contrasello, la sección de consultas históricas de la contrahistoria. El contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Empezamos con Federico de Argentina, que ha escuchado la contrahistoria del chocolate y nos hace una propuesta. Y quería comentarte que me gustó muchísimo tu contrahistoria del chocolate. Es más, la estuve reescuchando y se me vino a la memoria algo que había leído hace rato. Y creo que sería un buen cierre para tu contrahistoria, porque para mí quedó incompleta. Es algo que te va a sacar una sonrisa más que nada, porque si bien abarcás toda la historia, no contás la última invención. Es una nueva variedad de chocolate que se añade a las ya conocidas, que son el chocolate negro o el chocolate amargo, el chocolate con leche y la última invención, que fue el chocolate blanco. Esta nueva creación se llama chocolate rosado o rubí y se añade siendo ya la cuarta variante del chocolate. Te dejo la nota para que la puedas leer o hacerla llegar a los oyentes, y yo sé que realmente te va a sacar una sonrisa. Gracias, Fernando. Bueno, el chocolate rosado ya existía cuando yo era niño. Iba en unos pastelitos que se llamaban la Pantera Rosa y que mi madre no me dejaba comer, por cierto, porque decía que aquello no podía ser bueno. Así que me daba un bocadillo de chorizo de Pamplona y me mandaba para el parque. Este que cuentas, según el artículo que me envías, que lo he leído, pues no es el chocolate rosa aquel de la Pantera Rosa. No, es decir, que no es rosa por un colorante, sino porque es así. Es decir, porque tienen un sistema patentado, se viene así de fábrica, mediante un método que según parece es más secreto que
que, pues eso, que la tumba de Tutankamón, ¿no? La empresa que lo ha creado es una chocolatera suiza llamada Barry Callebaut y mantiene bajo 7 llaves su secreto. Según cuentan, esto del chocolate rosa proviene de unos granos de cacao muy especiales que solo se cultivan en Costa de Marfil, en Ecuador y en ciertas partes de Brasil. Son unos granos de color violáceo que, tostados de un modo concreto, que es lo que es secreto, pues dan chocolate rosa. El proceso al parecer es natural. Vamos, nada de aditivos ni de colorantes. La verdad es que no lo he probado, pero vamos, cuando lo vea por ahí pues le daré un tiento. Bien, vamos ahora con Borja que nos trae una propuesta doble. Hola Fernando, muy buenas. Quería proponer un tema para el contracorte, o bueno, si le quieres hacer una contrahistoria, pues estupendo. Y es la unificación de Italia y la unificación de Alemania. Bueno, o la unificación de Alemania. Pero más que el proceso en sí, que puede ser incluso un poco tedioso, y al final acaban participando muchos nombres y muchos personajes y tal, me gustaría verlo como desde el punto de vista del idioma, de las lenguas que se hablaban en una Italia que si la analizamos desde el presente, pues sería una Italia separada, pero en el siglo XIX era pues un reino de Nápoles, unos ducados en el norte, los estados pontificios, Lombardía, la Córcega, que había sido francesa, no sé, me parece que es un lío con un montón de lenguas y dialectos distintos, y cómo acaban unificando, acaban imponiendo una lengua común, el italiano, y luego en Alemania. Claro, si analizamos la unificación de Alemania desde un presente de que Alemania está unificada, no sé, no tiene el sentido que podría tener si lo miramos desde un montón de pueblos germánicos que tienen cosas comunes, pero también tienen muchas diferencias, y unos están en Austria, también está el reino de Baviera, también estaba la Confederación del Rin, el reino de Prusia, que estaba creciendo, tenía pues mucha fuerza, mucha industria, mucha potencia industrial, y que iba un poco absorbiendo todo, ¿no? ¿Y qué lenguas se hablaban antes? ¿Qué dialectos había? ¿De cuál había más literatura? Para que luego se haya establecido un Hochdeutsch, ¿no? un alemán estándar que sea común, que al final es común a todos los alemanes, austriacos y gran parte de los suizos. No sé si puedes explicar un poco más todo ese proceso, y que a mí me gustaría entender. Y además que a mí el siglo XIX me parece como muy confuso y acaba habiendo muchas variables y siempre se me atragantaba cuando estudiaba historia, y ahora me gustaría entenderlo un poco mejor. Bueno, un saludo a ti y a todos los oyentes. Ambas contrahistorias, Borja, las tengo en mente, por supuesto, y las tengo en mente desde hace bastante tiempo. ¿Por qué? Pues porque son dos episodios muy importantes de la historia de Europa. Son dos historias muy interesantes que, bueno, alumbraron dos países modernos importantísimos, como son Alemania e Italia. La historia de Europa desde el año 1870 es simplemente imposible de entender sin estos dos estados, especialmente Alemania. Cuando me ponga con ello, que me pondré, pues tendré que masticarlo bien para que no parezca una clase del instituto, donde, como bien sabes, se daban las dos unificaciones sin levantar demasiadas pasiones entre los alumnos. Ya sabes, por la colección de nombres y la sucesión de batallas. Al final te pasaba pues que no entendías muy bien por qué se unificaban. Las razones internas y auténticas, íntimas, digamos, de la unificación. Y todo, pues al final era pura memoria y eso no le gusta a nadie. En fin, todo esto de enseñar historia tiene muchas veces un problema, y es que no se termina de conectar con los alumnos, y es algo que los propios profesores conocen, lo descuentan, por supuesto, he hablado con muchos de ellos y no saben muy bien el modo en el que llegar hasta el alumno, sobre todo cuando es un adolescente. Pero bueno, el hecho es que las dos historias son buenas y me hace falta que las piense bien para que se queden dos contrahistorias que sean dignas de tal nombre. Bien, pues ya terminamos con Javier, que es de Guatemala, que ha escuchado la contrahistoria que hice sobre la historia de los calendarios y me hace una petición. Escuché hace un momento el programa Breve Historia del Tiempo, que me pareció muy buen programa.
me explotó la cabeza con tantos datos. Había cosas que ya había leído o oído en alguna otra ocasión, pero desconocía muchos de los datos que diste. Y creo que esto es una parte de la historia del calendario. Sería interesante hacer un segundo programa donde hablaras de los calendarios de Asia, el calendario chino, el calendario coreano, que todavía en estos años siguen celebrando su año nuevo chino, su año nuevo coreano. Me imagino que los japoneses tendrán otro calendario. Sería muy, muy bonito completar este programa con una segunda parte hablando de esos otros calendarios. Pues lo pensé, Javier, pero no sé hasta qué punto el calendario chino o el calendario coreano pueden interesar al escucha medio hispanohablante, la verdad. El calendario occidental es algo que nos cae de cerca porque lo tenemos ahí, ¿no? Porque lo utilizamos diariamente y es el producto final, tal y como expliqué en aquella contrahistoria de una evolución histórica muy larga que, como comenté en aquel programa, pues se remonta a las antiguas civilizaciones de Mesopotamia, todo pasando por Grecia y sobre todo pasando por Roma. Nosotros no somos más que romanos del presente, ¿no? Es algo que usamos cotidianamente y que entendemos sin problemas. Claro, yo por supuesto lo principal ya lo conocía de antes, luego no me costó mucho preparar la contrahistoria. Los calendarios orientales, sin embargo, me los tendría que estudiar antes y desde el principio. Lo que sí pensaba hacer de cualquier manera respecto a esto del calendario es un programa sobre los calendarios precolombinos, especialmente el maya, es decir, cómo los pueblos precolombinos calculaban el tiempo. Esto a los hispanos nos pilla más de cerca. A ver si Alberto Garín, que es guatemalteco con suerte, se anima con este tema e incluso lo podríamos hacer juntos. Muy bien, pues con esto, queridos amigos, ya sabéis, mañana tenemos Contraplano en la Contracrónica, así que os invito a pasaros por ahí. Entre tanto, nos vemos por aquí la próxima semana.